África se tenía el virus original que inició la pandemia y ese era el predominante al inicio. Después vino Beta. Lo que hizo Beta fue desplazar a la original, tomar su lugar porque era más contagiosa. Tomó el lugar del virus original y ya se propagaba tan abundantemente que llegó a representar más del 90% del virus circulante. Es decir, más del 90% de todas las infecciones que se daban eran causadas por la variante Beta. A Beta le llevó entre 6 y 8 meses hacer esto, es decir, desplazar al virus original. Después vino Delta, y Delta hizo lo mismo con Beta, desplazó a Beta, y entonces y llegó a representar igual más del 90% de las infecciones eran causadas por Delta. A Delta le llevó entre 4 y 5 meses. La preocupación aquí y la razón por la que la comunidad internacional, científica y académica está haciendo estos llamados de alerta al mundo es porque Omicron hizo lo mismo con Delta en la región norte, en la provincia del norte de Sudáfrica, en donde se encuentra Johannesburgo, hizo esto en menos de 2 semanas. Entonces, si ven, Beta era menos contagiosa, Delta más, y ahora Omicron, la evidencia que tenemos inicial es eso, que es mucho más contagiosa. Entonces, con base en los análisis genéticos, ahora lo que se ve, se puede anticipar que si alguna variante de las que hemos visto hasta ahora va a tener un impacto importante en términos de evadir la inmunidad, tanto conferida por la infección previa como la inmunidad que nos confieren las vacunas, es esta variante. Esta variante tiene 32 mutaciones en la proteína de espiga. La proteína de espiga es lo que utiliza, lo que le da el nombre de coronavirus, es decir, es esa proteína que se ve como una espiga alrededor del virus. Esto es lo que el virus utiliza para reconocer el receptor en las células que infecta. Al mutar, y casi todas las vacunas están dirigidas hacia esa proteína de espiga. Ahora, cambiando tanto la proteína de espiga, lo que el riesgo es que esos anticuerpos que generan las vacunas podrían no protegernos contra la infección producida por esta variante. Al más alto nivel de nuestro gobierno no se tolera la menor resistencia. Y como Romero despertó resistencia, pero fue su culpa, porque él agredió inútilmente a las gentes cuando destituyó el joven director de la antena de la descentralización del CIDE en Aguascalientes, cuando después de una manera increíble y totalmente arbitraria, violentamente mandó sus dos, no sé cómo llamarlos, a interrumpir una sesión de la CADI, que es una comisión que dictamina sobre la carrera de los colegas, si se le da la definitividad o se le da un plazo para terminar un trabajo o si se lo corre. Y en ese momento destituyó la secretaria académica acusándola de franca rebeldía cuando ella únicamente aplicaba el reglamento. Y entonces, cuando en la más alta esfera se enteran de que hay una resistencia, se enojan. Y aunque Vidal Llerena tenga muchos apoyos en el gobierno, en varias secretarías, y eso se dio hoy en la mañana en la profunda división de la Junta Directiva, y por eso la sesión se prolongó y no terminaba, y finalmente no hubo votación porque no hubiera tenido la mayoría, y la directora de CONACYT dijo, yo nombro, y ella, sin votación, dijo, es Romero. Pero hoy en la mañana el presidente había dado línea en la mañanera, justo sí. Antes de que me hablaras, pasabas tú el sonido, la grabación de lo que estaba diciendo, y donde estaba, ahí metían los pobres cuates enemigos, no enemigos, pero rivales y muy rivales,
Krause y Héctor Aguilar Camín, con las dos revistas en la prolongación del pleito Octavio Paz y Carlos Fuentes. ¿O no? La idea eventualmente es de que ciudadanos se involucren, se inscriban y digan yo soy parte de ese frente como ciudadano, más allá de que pertenezca a alguna organización o no, para empujar justamente una especie de tercera vía. No se trata de regresar a lo que ya hubo y que ya nos decepcionó la mayoría de mexicanos con el PRI y el PAN, el neoliberalismo tradicional. Tampoco se trata de seguir, evidentemente, con lo que hay ahorita con Morena, porque a muchos no nos convence. Somos muchos los ciudadanos que no queremos que siga el país por esa vía. Entonces, estos grupos van a hablar y van a proponer una plataforma distinta, sí de cambio, pero distinta a la de López Obrador, una especie de centro-izquierda socialdemócrata con elementos liberales de centro-derecha y, por supuesto, a diferencia de lo que dice el presidente, tratando de incorporar al máximo a la ciudadanía o al pueblo, incluyendo, esta es digamos la peculiaridad, en la selección del candidato. Aquí este grupo no se va a formar como partido, no va a aspirar a llegar al poder. Lo que quiere hacer, según he platicado con varios de ellos, es convencer a los partidos existentes a formar una coalición, pero no solo una coalición legislativa como la que se dio este año, sino una coalición de gobierno, que podría parecerse a la del 2018, pero con otra estrategia, para no atorarse con el nombramiento del candidato de esa coalición, que se esperaría que todos los partidos se sumaran. Con Movimiento Ciudadano no se sabe porque ha dicho que no, pero para no atorarse con eso, que generó problemas en 2018, es abrir una primaria a todos los ciudadanos que deseen participar en ella, incluso controlada por el INE. El INE tiene esa capacidad si los partidos se lo piden. Entonces, pongamos que hay 6, 7, 8 candidatos que cumplen con ciertos requisitos, algunos propuestos por partidos o no, simplemente que cumplan requisitos básicos. Se presentan a la primaria y los ciudadanos que quieran votan, participan y quien quede en primer lugar, ese va a ser el candidato. ¿Cuáles son las ventajas? Es una cosa difícil. Se está consciente que eso es difícil, de que los partidos se pongan de acuerdo en eso. El virus cambia, las autoridades mexicanas encargadas de la salud pública no cambian. Y eso nos permite augurar, Pepe, que nos esperan tiempos difíciles con el Omicron. ¿Y por qué creo yo que la burocracia sanitaria persistirá en sus errores? Pues porque los errores de la burocracia han sido sus triunfos. Mientras la burocracia se equivoca y el presidente de la República los consagra como científicos y grandes servidores de la patria, pues la realidad nos ha puesto en una circunstancia sumamente difícil de la que no nos vamos a zafar, Pepe. Tenemos la marca mundial en personal sanitario afectado o muerto por la pandemia. Tenemos una letalidad por encima de países más poblados que el nuestro. Tenemos mentiras sobre la fabricación de respiradores y la producción de vacunas. Tenemos una baja vacunación comparada con los que ya han vacunado a sus habitantes de manera completa con 2 o más dosis, incluyendo menores de edad. Tenemos una glorificación de la convivencia irresponsable, como se demuestra en lo que va a pasar pasado mañana en el Zócalo, donde el presidente convoca a que lo vayan a aplaudir y a felicitar por su tercer año de gobierno. Y tenemos una contumacia plena ante los resultados negativos. El señor López-Gatell, que no puede perder una oportunidad de equivocarse, ya salió muy orondo a decir que todo esto es una exageración, mientras el mundo civilizado, las naciones cultas y las naciones que tienen ciencia y desarrollo, comienzan a cerrar sus fronteras y hay reuniones de emergencia del Grupo de los 7. ¿Pero qué es el Grupo de los 7 junto a la Cuarta Transformación? Pues no es nada, son reaccionarios, clasistas y racistas. Son conservadores, nosotros no, nosotros somos revolucionarios y transformadores.
Bueno, todos menos los que ya se murieron.